Hola, mi nombre es Leire. Mi vida era pequeña, humilde y decente. Se limitaba a las calles del casco viejo de Bilbao, a cuidar de mis 3 hermanos pequeños y a honrar la memoria de mi padre, el conserje de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Éramos los invisibles, los que vivíamos en el sótano mientras el lujo brillaba sobre nuestras cabezas. Pero la muerte de mi padre nos dejó en la ruina. Y entonces apareció él, Íñigo Arteaga, el heredero cínico del imperio familiar. Un hombre aburrido de tenerlo todo que me miró con una mezcla de lástima y algo más oscuro. Me ofreció su ayuda, su caridad, un piso nuevo, un trabajo, un futuro. Yo, ingenua, le di las gracias. Creí que era un ángel. No sabía que su buena intención era solo el disfraz de un capricho cruel. No sabía que el precio de su ayuda era simplemente yo. No te voy a contar un cuento de hadas ni una tragedia, te voy a contar simplemente la historia de mi vida. El olor a chirimiri, esa lluvia fina y constante de Bilbao, se mezclaba con el olor a cera quemada y a café recalentado. Nuestro piso, la portería del número 8 de la calle Ercilla, era un semisótano húmedo que siempre olía a ropa sin secar y a guiso de la víspera. Pero durante los últimos 3 días había olido a muerte. Mi padre, un hombre bueno y callado, se había ido. Un infarto fulminante mientras abrillantaba los bronces del portal. Y con él se había ido todo: el sueldo, el techo y la poca seguridad que habíamos conocido. Leire. La voz temblorosa de mi hermano Kepa, de 16 años, me sacó del estupor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Kepa, tan joven y ya intentando ser el hombre de la casa. A su lado, Edurne, de 12, abrazaba al pequeño Unai, de 8, que sorbía por la nariz sin entender del todo por qué su mundo se había roto. Yo, con 20 años, era ahora la cabeza de familia. «¿Saldremos adelante, Kepa?», le respondí secándome una lágrima con rabia. Siempre lo hemos hecho, pero el miedo era un nudo frío en mi estómago. Los vecinos del edificio, la élite de Bilbao, habían enviado coronas de flores impersonales, flores carísimas que solo servían para recordarnos la distancia entre su mundo y el nuestro. Nosotros vivíamos bajo sus pies y ahora ni siquiera eso nos quedaba. El administrador ya me había comunicado, con falsa amabilidad, que disponíamos de 30 días para desalojar la vivienda, 30 días para encontrar un trabajo, un piso y un milagro. El día del entierro, el chirimiri se convirtió en un aguacero que golpeaba el parabrisas del viejo taxi que nos llevó al cementerio de Derio. Apenas un puñado de vecinos nos acompañaba, y entre ellos, destacando como un cuervo entre gorriones, estaba él, Íñigo Arteaga. Yo no lo conocía de nada, solo sabía que era el hijo mayor de Josu Arteaga, el dueño de media ciudad y propietario de nuestro edificio. Íñigo se mantuvo apartado. Bajó un gran paraguas negro, con las manos en los bolsillos de un abrigo carísimo. No rezó, no lloró, solo observó la caja de pino barato descender a la tierra con una expresión de profundo aburrimiento. Me pareció un insulto. Su presencia era una burla a nuestro dolor. Cuando todo terminó y nos disponíamos a volver a esa casa que pronto no sería nuestra, se acercó. El agua le resbalaba por el pelo oscuro y corto. Tenía unos ojos castaños, casi dorados, que me miraron sin una pizca de compresión. «Señorita». Su voz era grave, con ese acento de neguri que sonaba tan perezoso y seguro. «Lamento su pérdida. Mi padre me ha pedido que me encargue de que no les falte de nada». Me tendió una tarjeta blanca, impoluta. «¿Que no nos falte de nada?». Mi voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada de un orgullo herido. «Nos falta mi padre, nos falta un techo. ¿Su padre va a arreglar eso?». Él ni parpadeó. Una levísima sonrisa, cínica y casi invisible, tiró de la comisura de sus labios. «Mi padre suele arreglarlo todo con dinero, sí», dijo con simpleza. Me quedé helada. La insolencia era tan grande que me desarmó. «No queremos limosna, señor Arteaga», dijo Kepa, dando un paso al frente. Íñigo bajó la mirada hacia mi hermano. Lo estudió un segundo
y luego, para mi sorpresa, soltó una risa breve y seca. «Tranquilo, muchacho, no es limosna, es una formalidad. El seguro del edificio, burocracia». Sus ojos dorados volvieron a mí, me recorrieron de arriba abajo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Noté cómo mi ropa negra, vieja y raída era evaluada, cómo mi cara, pálida por el llanto, era registrada. Fue una mirada larga, calculadora, que me hizo sentir sucia. «Llámeme», dijo simplemente, y dio media vuelta, caminando con calma hacia un coche negro y brillante que le esperaba con la puerta abierta. Vi cómo se marchaba, dejándome allí, temblando de rabia y de frío, con una tarjeta blanca en la mano que pesaba como una piedra. Mientras el coche de Íñigo Arteaga se alejaba por la carretera mojada, era la clase de hombre que acababa de entrar en mi vida. No podía saber que su gesto no tenía nada que ver con la caridad y todo que ver con el vacío. Él me lo contó mucho después, meses más tarde, una noche en la que el vino caro le había soltado la lengua y la culpa. «¿Sabes lo que estaba haciendo la noche antes de conocerte, Leire?», me preguntó con esa sonrisa cínica que yo ya empezaba a conocer demasiado bien, mientras contemplábamos las luces de Bilbao desde el ventanal de su apartamento de lujo. Estaba en una fiesta estúpida, en casa de mis padres, muriéndome de asco, y me lo describió. La mansión de los Arteaga en Neguri no era una casa, era una declaración de poder. Mármol frío, cuadros oscuros de pintores muertos y un silencio espeso que solo se rompía por las fiestas vacías que mi futura suegra, Begoña, organizaba para demostrar que seguían siendo los reyes de la ría. Aquella noche el salón estaba lleno de la gente bien de Bilbao. Chicas con vestidos carísimos y sonrisas idénticas, y chicos que hablaban de barcos, de la bolsa y de sus apellidos. «Ven, Íñigo, diviértete, muchacho», me contó que le había gritado su hermano Gorka mientras bailaba un twist ridículo con una rubia escultural. «Parece que vienes de un entierro». «Vengo de aburrirme», le había respondido él, hundiéndose en un sofá de terciopelo. Íñigo tenía 25 años y ya estaba cansado de todo, cansado del dinero de su padre, un hombre de acero que solo entendía de números, cansado de la frivolidad de su madre, Begoña, obsesionada con las apariencias, cansado de Gorka, su hermano, un vividor sin cerebro, y de Ainhoa, su hermana, cuya única ambición era casarse con un apellido más rico que el suyo. «Toda mi familia es un cliché, Leire», me confesó aquella noche. «Son superficiales, egoístas y previsibles, y yo soy igual que ellos». Aquella noche de fiesta, su padre, Josu Arteaga, se le había acercado. «El conserje de la calle Ercilla ha muerto, un infarto». «¿Y?», había respondido Íñigo sin interés. «Y que deja huérfanos, una chica de tu edad, creo, y 3 críos. Mañana es el entierro. Quiero que vayas». «¿Yo? ¿A un entierro de un portero?» «Representas a la familia, Íñigo, y al consejo de administración. Es un gesto. Llévales flores. Dales dinero, lo que sea». «Ocúpate». Íñigo había aceptado solo para que su padre le dejara en paz. Por eso estaba allí en el cementerio bajo la lluvia, mirándome. «Y entonces te vi», me dijo, su voz bajando de tono, sus ojos dorados fijos en mí en la oscuridad de su apartamento. «Estabas cubierta de barro, flaca, con los ojos rojos de llorar, pero me miraste como si yo fuera basura». Se rió, un sonido seco. «Me miraste con un orgullo que no tenías derecho a tener. Estabas arruinada, Leire, y aún así me desafiaste». Me contó que en ese preciso instante, mientras yo apretaba los puños de rabia, algo en su cerebro había hecho clic. El aburrimiento se había esfumado. «Pensé», me dijo, acercándose tanto que podía oler el coñac en su aliento. «Qué interesante. No era caridad, no era lástima, era la curiosidad de un depredador. Se me ocurrió un juego, Leire. Una idea, una mala intención. Quería ver qué pasaba si cogía a esa chica orgullosa y la ponía en un piso bonito, si le daba un trabajo, si la limpiaba y la vestía. Quería ver cuánto tardaba en romperse, cuánto tardaba en darme las gracias de la forma adecuada. Ese había sido su único pensamiento mientras volvía a su coche de lujo, dejando a mi familia temblando en el barro del cementerio. Había encontrado un juguete nuevo,
yo. La tarjeta de Íñigo Arteaga se quedó sobre la cómoda de la entrada, una mancha blanca y prístina en mitad de la humedad y el desorden de nuestra portería. Era una ofensa y una tentación. Kepa, mi hermano, la miraba con odio. «No la llames, Leire, es dinero sucio». «No es dinero, Kepa, es una tarjeta», repliqué, aunque entendía su rabia. «Es lo mismo. Orgullo, Leire. Papá nos enseñó a tener orgullo. El orgullo es un lujo que se pueden permitir los que tienen el estómago lleno. Y nosotros ya no lo teníamos». Los 30 días de plazo que nos dio el administrador del edificio se encogían a una velocidad aterradora. Los primeros 10 días intenté mantener intacto ese orgullo del que hablaba Kepa. Me recorrí la Gran Vía de Bilbao, de punta a punta, entrando en cada tienda, en cada portal de oficinas, pidiendo trabajo de lo que fuera. «Necesito experiencia», me decían en un sitio. «El puesto ya está cubierto», me decían en otro. «Déjenos su currículum», me decían en todos, con esa sonrisa de plástico que significaba «nunca te llamaremos». Volvía a casa cada tarde, con los zapatos gastados y el chirimiri pegado a los huesos, y me encontraba con la mirada expectante de Edurne y Unai. Me encontraba con el silencio tenso de Kepa, que había dejado el instituto para buscar trabajo en las obras del puerto sin suerte. Y lo peor, me encontraba con la despensa. Primero se acabó el café, luego el aceite. El último día abrí la nevera y solo quedaba media barra de pan duro, 1 litro de leche y 3 huevos. Escuché la tripa de Unai sonar. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la cocina a oscuras, sintiendo cómo el frío del suelo de terrazo me subía por las piernas. El orgullo no iba a alimentar a mis hermanos. El orgullo no iba a impedir que nos echaran a la calle. Me sentí la peor clase de fracasada, la que no puede proteger a su familia. Cogí la tarjeta de Íñigo Arteaga. Mis dedos temblaban de rabia, de hambre y de vergüenza. Marqué el número en el teléfono viejo del portal. Dio un tono. 2, 3. «Diga». Era su voz, grave, perezosa, y sonaba lejana, como si hubiera música y ruido de fondo. Seguramente estaba en otra de sus fiestas estúpidas. «Señor Arteaga, soy Leire, la hija del conserje». «Sí, sé quién es». Su tono no cambió. No había sorpresa ni lástima, solo una eficiencia fría. Supuse que llamaría. Sentí la sangre subirme a la cara. Él lo había esperado. Había estado esperando, divertido, a que mi orgullo se rompiera. «Yo, señor», empecé, pero la voz se me quebró. «Necesito trabajo. Haré lo que sea. Limpiar, fregar, servir, lo que sea. Pero mis hermanos...» «Entiendo», me cortó tajante. «No se preocupe». «¿Sabe escribir a máquina?» «Sí, señor. Hice un curso de secretariado». «Perfecto. Deje de buscar. Mañana a las 9, preséntese en las oficinas centrales de Arteaga. Pregunte por Javier Aguirre Sarobe, Javi. Es el jefe de personal. Está todo arreglado. Empezará en el departamento de administración». Me quedé sin aliento, así de fácil, sin entrevistas, no sin currículum, una llamada. «Pero... ¿y la vivienda, señor? Nos echan en...» 17 días, dijo él, y me heló la sangre que supiera la fecha exacta. «Tampoco se preocupe por eso. Mañana, después de hablar con Javi, recoja las llaves de su nuevo piso en la misma oficina». «¿Un piso?» «Un pequeño apartamento en Deusto, propiedad de la empresa. Está vacío. Es modesto pero decente y tiene 3 habitaciones, suficiente para ustedes. Lo descontaremos de su sueldo en cómodos plazos». Yo no podía hablar. Las lágrimas, esta vez no de rabia, sino de un alivio tan inmenso que dolía, empezaron a caer por mis mejillas. Estaba sollozando en el teléfono como una idiota. «Gracias. Señor Arteaga, yo... no sé cómo...» «Gracias». Él soltó un suspiro, como si mi gratitud le aburriera. «No me las dé, Leire. Es solo burocracia. Un trámite. Buenas noches». Y colgó. Me quedé un minuto entero con el auricular en la mano, temblando. Había pasado de la miseria absoluta a la salvación en menos de 3 minutos. Kepa se asomó al pasillo, alertado por mi llanto. «¿Qué pasa?» «Lo he hecho, Kepa», le dije, levantando la vista, llorando y riendo a la vez. «He llamado y nos ha salvado».
Kepa no dijo nada. Solo apretó la mandíbula y volvió a su cuarto cerrando la puerta. Pero yo, en ese momento, no me sentía humillada. Me sentía salvada. Íñigo Arteaga era un ángel cínico y arrogante, sí, pero un ángel al fin y al cabo. O eso era lo que mi inocencia necesitaba creer. El piso de Deusto era luz. Después de vivir toda mi vida en un semisótano que olía a humedad, ese apartamento en un 5º piso nos pareció un palacio. Estaba cerca del puente y desde la ventana de la cocina se podía ver un trozo de la ría del Nervión. Olía a pintura fresca y a jabón. No tenía muebles, solo los que la empresa había dejado allí, 4 camas, una mesa y varias sillas desparejadas. Pero era nuestro. Mi cama, gritó Unai corriendo por el pasillo vacío, y su risa rebotó en las paredes desnudas. Fue la primera vez que le oí reír desde la muerte de papá. Kepa seguía hosco, pero esa misma tarde se puso a arreglar un grifo que goteaba. Edurne y yo nos pasamos el fin de semana fregando cada rincón, cantando canciones de la radio. Por la noche pedimos nuestra primera pizza a domicilio, un lujo que jamás nos habíamos permitido, y comimos sentados en el suelo del salón. Sentí una felicidad tan pura, tan intensa, que me hizo llorar de nuevo. Y toda esa felicidad tenía un nombre: Íñigo Arteaga. El lunes empecé a trabajar en las oficinas Arteaga. Era un edificio imponente de cristal oscuro, justo al lado del Museo Guggenheim. El contraste entre el titanio brillante del museo y el cristal negro de la oficina era la metáfora perfecta de Bilbao. Arte y dinero. Yo, claramente, estaba en el lado del dinero. Javi, el jefe de personal, fue amable, aunque me miraba con una curiosidad extraña. El trabajo era sencillo: archivar facturas y pasar pedidos. Me sentía útil, me sentía digna. En la mesa de al lado se sentaba Ander, un chico de mi edad, robusto, de risa fácil y manos grandes de pelotari. Era bueno y transparente como el pan. «Así que tú eres la nueva, ¿eh?», me dijo a la hora del café. «Eres la famosa protegida de Íñigo Arteaga». Me atraganté con el café. ¿Protegida? Sí, mujer, se rió Ander. No se habla de otra cosa. El jefe nunca mueve un dedo por nadie. Tienes que ser especial. Me puse roja como un tomate. No. Es solo... Mi padre trabajaba para ellos. Es solo caridad. Ya, caridad, dijo Ander, guiñándome un ojo, pero sin malicia. Bueno, sea lo que sea, bienvenida. Si el heredero te protege, tienes la vida solucionada. Odié ese comentario. Odié que pensaran que yo era algo de Íñigo. Yo era su empleada, nada más. Una empleada agradecida. Íñigo no apareció por la oficina en toda la semana. Y yo, extrañamente, me sentí decepcionada. Quería que me viera allí, trabajando, siendo responsable, demostrándole que su inversión había merecido la pena. La oportunidad llegó el viernes de esa misma semana. Eran casi las 8 de la tarde. Mis hermanos ya me esperaban en casa para cenar. Acababa de cerrar la puerta del piso agotada cuando sonó el timbre. Era él. Se me paró el corazón. Íñigo Arteaga estaba en el descansillo de mi casa, en Deusto. Parecía aún más alto y más rico en mi humilde pasillo. Llevaba un traje gris que seguro costaba más que mi sueldo de 6 meses, pero se había quitado la corbata. En una mano llevaba un maletín de cuero y en la otra una bolsa de papel de una pastelería famosa del centro. «Señor Arteaga, Íñigo. Llámame Íñigo. ¿No me invitas a pasar?» «Sí, claro, pase. Perdone el desorden». Se adentró en mi salón. Sus ojos dorados lo escanearon todo en un segundo. Vio los dibujos de Unai pegados en la pared, los libros de Kepa en una caja y la mesa puesta para 4. «Huele bien», dijo refiriéndose al pollo asado que yo había dejado en el horno. Es pollo, para cenar. «Traigo el postre», dijo dejando la bolsa sobre la mesa. «Pasteles de arroz. Me han dicho que son los mejores de Bilbao». Edurne y Unai salieron de su cuarto, atraídos por las voces. Se quedaron paralizados en el umbral, mirando a ese hombre imponente. Íñigo se agachó, quedando a la altura de Unai. Su sonrisa cínica había desaparecido, reemplazada por una amabilidad calculada que me desarmó.
Tú debes de ser Unai y tú Edurne. Vuestra hermana me ha hablado mucho de vosotros. Los niños tímidos asintieron. Bueno, dijo él, levantándose y mirándome. Solo pasaba a ver si estaban bien instalados, si necesitaban algo. No, señor. Íñigo, está todo perfecto, de verdad. No sé cómo darle las gracias por esto. Nos ha salvado la vida. Él me miró fijamente, esa mirada larga, calculadora, la misma del cementerio, pero ahora había algo más. Una chispa de... ¿diversión? No he hecho nada, Leire, dijo suavemente. Solo firmé unos papeles. El mérito es tuyo, por trabajar tan duro. Javi me ha dicho que eres la empleada más eficiente que han contratado en años. El calor me subió por el cuello. Un cumplido suyo valía más que 1000 cafés de Ander. Yo solo hago mi trabajo. Lo sé. Se acercó un paso. Estábamos demasiado cerca. Podía oler su colonia, una mezcla cara de tabaco y madera. Tienes que dejar de darme las gracias. Pero es que... Shh. Puso un dedo sobre sus propios labios, no sobre los míos, pero el efecto fue el mismo. Me callé al instante. La próxima vez que quieras darme las gracias, Leire, invítame a un café de verdad, no el veneno que sirven en la oficina. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Buenas noches, niños. Leire. Y se fue. Me quedé en mitad del salón, con el corazón latiéndome en los oídos y el olor de su colonia flotando en el aire. Había sido amable. Había sido encantador. Kepa salió de su cuarto en ese momento. Había estado allí todo el tiempo, escuchando. «Qué amable, ¿no?», dijo con un sarcasmo que me dolió. «Lo ha sido, Kepa. Nos ha traído pasteles». «Sí». «Pasteles», dijo cogiendo la bolsa de la pastelería y mirándola con desprecio. «La caridad sabe dulce, ¿verdad, Leire?». Y se encerró de nuevo, pero yo no dejé que me amargara la noche. Estaba feliz, me sentía segura, y por primera vez en mi vida sentí esa chispa peligrosa, esa electricidad que había sentido en el cementerio, pero esta vez no era miedo, era otra cosa, algo que me hacía sentir viva. Aquel primer viernes por la noche, después de que Íñigo Arteaga se fuera, la casa olía a colonia cara y a pasteles de arroz. Unai y Edurne devoraron los dulces con un placer que me partió el alma. Kepa cogió el suyo, pero no se lo comió. Lo dejó sobre el mármol de la cocina. «Es un soborno, Leire», dijo, con la voz ahogada por la rabia. «Es un postre, Kepa. Deja de ser tan orgulloso. ¿No ves que por fin estamos bien?» «No estamos bien. Estamos en su piso. Tú estás en su trabajo. Comemos sus pasteles. ¿No lo ves? Somos sus mascotas». «No hables así», le grité sintiendo un calor que no era solo por él, sino porque una parte de mí temía que tuviera razón. «¿El señor Arteaga ha sido bueno con nosotros? Es amable». Kepa soltó una risa amarga. «La gente como Íñigo Arteaga no es amable, Leire. Son amables cuando quieren algo. Y él te mira a ti de una forma...». Calló como si le diera asco terminar la frase. «Ten cuidado». Me negué a escucharle. Me negué a manchar la primera burbuja de felicidad que sentía en toda mi vida. Pero la advertencia de Kepa se quedó flotando en el aire durante las siguientes semanas. Semanas que se convirtieron en la época más dulce y extraña de mi vida. Íñigo Arteaga empezó a pasar por allí con una regularidad alarmante. Nunca era una visita formal. Siempre era una excusa casual. Un miércoles aparecía con unos libros de arte que le sobraban de la biblioteca de Neguri y se los daba a Edurne. Un lunes traía un pequeño barco de vela, una maqueta preciosa que había visto en el escaparate del Museo Marítimo y que era para Unai. Los niños empezaron a adorarle. Pasaron del señor Arteaga al don Íñigo y finalmente al Íñigo a secas, animados por la propia insistencia de él. Y conmigo era diferente. Su juego era más sutil. Se sentaba en la silla desparejada de nuestro salón, con su traje impecable, y me hacía preguntas. Quería saber qué cocinaba, qué leía, qué pensaba de las vistas del Guggenheim desde la ventana de la oficina. Y yo
que nunca le había importado a nadie, me sentía como una flor abriéndose al sol. «Tienes unas manos muy bonitas, Leire», me dijo un día mientras yo servía el café que había comprado expresamente para él, un café bueno, de grano. Miré mis manos de fregar suelos, de pelar patatas, rojas por el frío del invierno bilbaíno. «Están ásperas», murmuré avergonzada, escondiéndolas. «Están fuertes», replicó él, sin apartar su mirada dorada. «Manos de verdad. Estoy harto de las manos de las mujeres de mi mundo. Manos inútiles que solo saben sujetar una copa de champán». Y esa era su estrategia. Me hacía sentir especial precisamente por ser todo lo que las mujeres de su círculo no eran. Me hacía sentir orgullosa de mi pobreza y al mismo tiempo me hacía desear, por primera vez, ser algo más. Con mi primer sueldo completo hice 2 cosas. Pagué la primera letra del alquiler a la empresa, sintiéndome increíblemente adulta. Y la segunda, me fui a la Gran Vía y me compré un vestido. No era un vestido caro, pero era nuevo. Era de un color verde pálido que hacía juego con mis ojos. Me deshice de la ropa negra y raída de luto. Me solté el pelo que siempre llevaba en un moño tirante. Empecé a pintarme los labios con un brillo suave. Quería estar bonita. Quería que él me viera bonita. Mi compañero de oficina, Ander, lo notó. «Vaya, Leire, qué guapa estás hoy», me dijo un martes con su sonrisa franca y sus mejillas sonrosadas. «Oye, el viernes la cuadrilla de la oficina vamos a tomar unos pinchos por la Plaza Nueva. ¿Por qué no te vienes?» Me sonrojé. Ander era bueno, era amable, era seguro, era todo lo que un chico como yo debería querer. Yo... no lo sé, Ander. Tengo que cuidar de mis hermanos. Anda, mujer, por un par de horas. Kepa ya es mayorcito. Estaba a punto de aceptar, de dar el primer paso hacia una vida normal, cuando la puerta de cristal de la oficina se abrió. El murmullo del departamento se silenció al instante. Íñigo Arteaga. No venía casi nunca a nuestra planta. Se movía en las altas esferas, en el último piso, en un despacho con vistas a toda la ría. Verlo allí, con su traje azul marino, era como ver a un león paseando por una granja. Pasó entre las mesas sin mirar a nadie, pero sus ojos dorados se clavaron en mí. Vio a Ander, de pie, apoyado en mi mesa. Vio mi sonrisa nerviosa. Vio mi vestido verde. Su expresión no cambió, pero sentí un frío repentino. Asintió levemente en mi dirección, un saludo que era una orden, y siguió hasta el despacho de Javi, el de personal. Ander se rascó la nuca, de repente incómodo. «Bueno, piénsatelo, Leire», murmuró y volvió a su silla. 10 minutos después sonó el teléfono de mi mesa. Era la secretaria de Javi. «Leire, ¿puedes subir al despacho del señor Arteaga, por favor? Quiere verte». El estómago me dio un vuelco. Cogí el ascensor hasta la última planta. Todo allí era silencio, moqueta gruesa y madera oscura. Su despacho era gigantesco. Una pared entera era un ventanal que miraba al Guggenheim. Él estaba de espaldas, mirando la ría. «Señor Íñigo, ¿quería verme?» Se giró lentamente. No estaba sonriendo. Su mirada era fría, calculadora. «Cierra la puerta, Leire», obedecí. El clic de la puerta retumbó en el silencio. «Te veo muy integrada», dijo con una voz suave que era más peligrosa que un grito. «Haciendo amigos», comprendí al instante. «Ander». «Es mi compañero, señor». «Ander», dijo él, sabía su nombre. «Un buen chico, un chico decente, un chico de tu clase». Me quedé helada. «De tu clase». La bofetada fue brutal. «No sé qué quiere decir». «Claro que lo sabes». Se acercó rodeando su enorme mesa de caoba. «Eres lista, por eso estás aquí». Se detuvo en 1 metro de mí. «Me debes un café, Leire». Parpadeé, confundida. «¿Perdón?» «La última vez que fui a tu casa, te dije que me invitarías a un café. El veneno de la máquina de abajo no cuenta». «Yo... mañana», me cortó. «Saldrás 1 hora antes del trabajo. Te recogeré en el portal, iremos a pasear por el campo volantín y me invitarás a ese café». No era una pregunta, era una orden envuelta en una falsa invitación. Era el dueño de mi casa, de mi trabajo, de mi futuro y ahora también de mi tiempo libre.
Sí, señor, dije bajando la mirada. Íñigo, corrigió. Dime Íñigo. Sí. Bien. Ah, ¿y Leire? Dijo cuando yo ya estaba en la puerta. Ese vestido. Me giré. ¿Sí? Sus ojos dorados me recorrieron de arriba abajo, lentos, posesivos. Te queda muy bien. Esa noche no pude dormir. Kepa me vio planchar el vestido verde con un esmero febril. ¿Vas a salir?, preguntó desde la puerta de la cocina. Voy a tomar un café, con el señor Arteaga. Kepa cerró los ojos un instante. Leire, no vayas. Es mi jefe, Kepa. Me ha invitado. No puedo decirle que no. Claro que puedes, pero no quieres. Se acercó, su voz era suplicante. Es un juego para él, Leire. Juega contigo. Eres la hija del conserje. ¿Crees que un Arteaga va a tomarse un café en serio con la hija del conserje? Despierta. Tú no sabes cómo es él. Salté a la defensiva. Él no es como su familia. Él es amable, es bueno. Es bueno porque quiere algo. La gente como él no hace nada gratis. Estás celoso. Celoso de que por fin alguien me trate bien. En cuanto lo dije, me arrepentí. La cara de Kepa se demudó. Tienes razón, dijo con una voz rota que me partió el corazón. Estoy celoso, porque él puede darte vestidos verdes y pasteles caros, y yo solo puedo darte advertencias. Pero ten cuidado, Leire, porque cuando se canse de su juguete, la que va a acabar rota eres tú. Se fue a su cuarto, y yo me quedé allí, con el vestido verde en la mano, sintiéndome, por primera vez, sucia. Pero fui. Al día siguiente, a las 6, salí del portal de la oficina. Él ya estaba allí, apoyado en un coche deportivo descapotable de color gris oscuro. No era el coche negro que le había llevado al entierro. Era un coche para presumir. Sube, dijo, abriendo la puerta del copiloto. El paseo fue silencioso. Condujo por la ribera del Nervión, cruzando el puente hacia el paseo del Campo Volantín. El Chirimiri había parado y el atardecer teñía el titanio del Guggenheim de color rosa. Hacía frío, pero él no puso la capota. Quería que nos vieran. No me llevó a una de las cafeterías lujosas de la Gran Vía. Me llevó a un pequeño local tradicional bajo los soportales. Uno de esos sitios que olían a café de puchero y a mantequilla. «Pide tú», me dijo. Pedí 2 cafés con leche y un plato de carolinas, ese dulce típico de Bilbao con merengue. Él sonrió. Sabía que te gustarían. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él me miraba, pero esta vez su mirada no era fría. Era cálida, casi tierna. Me preguntó por mis hermanos, por el colegio, por mi padre. Y yo hablé como nunca. Le conté de mi miedo, de mi soledad, de mis pequeños sueños. Él solo escuchaba. «Eres increíble, Leire», dijo de repente, en mitad de mi relato sobre cómo Unai quería ser futbolista del Athletic. «¿Por qué? Porque sigues teniendo luz. A pesar de todo, la vida te ha golpeado y sigues brillando. Nadie me había dicho algo así. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Tú me ayudaste, Íñigo. Yo solo abrí una puerta. Tú la cruzaste». Alargó la mano por encima de la mesa y rozó mis dedos. Fue un roce, un simple contacto de su piel cálida con la mía, y fue como una descarga eléctrica. Retiré la mano, asustada. Él sonrió, victorioso. Sabía lo que acababa de pasar. Me llevó a casa. El trayecto de vuelta fue tenso. La electricidad de ese roce llenaba el coche. Aparcó delante de mi portal, en Deusto. «Gracias por el café, Leire. Gracias a ti por todo». Nos quedamos en silencio. «¿No vas a bajar?», preguntó. «Sí, claro, pero no me moví, ni él tampoco». Se giró en su asiento. El olor a cuero caro y a su colonia me envolvía. «Kepa tiene razón, ¿sabes?» «¿Qué?» «Tu hermano. Tiene razón. No soy bueno para ti, Leire. Soy todo lo que él piensa que soy. Cínico, egoísta, y estoy jugando». Me miró fijamente, sus ojos dorados brillando en la oscuridad del coche. «Pero hay un problema». «¿Qué problema?», susurré, que ya no sé si estoy jugando yo o si el juego me está jugando a mí. Y entonces se inclinó y me besó. No fue como el beso de Mireia y Pau, no fue una mordedura, fue peor.
Fue un beso lento, suave, experto. Un beso que no exigía, sino que seducía. Un beso que me hizo abrir los labios, que me hizo inclinarme hacia él, que me hizo olvidar la advertencia de Kepa, el despacho, el coche de lujo y el piso de caridad. Fue un beso que me desarmó por completo. Cuando se apartó, yo estaba temblando. «Buenas noches, Leire». Salí del coche como una autómata. Subí las escaleras, entré en casa. Kepa estaba en el salón, esperándome. Me miró la cara, los labios hinchados, los ojos brillantes. «¿Ha pasado, verdad?» No pude contestar. Solo asentí y me fui a mi cuarto cerrando la puerta. Me apoyé en la madera, llevándome los dedos a los labios. Estaba perdida. Estaba total y absolutamente perdida. Y lo peor de todo es que nunca en mi vida me había sentido tan feliz. El sabor de Íñigo Arteaga se quedó en mis labios durante días. Era una mezcla de café amargo, tabaco caro y algo que solo podía describir como poder. Entré en el piso, aquella noche flotando, pero la mirada de Kepa, que me esperaba despierto en la cocina, me hizo volver a la tierra de golpe. «Así que al final te ha comprado», dijo, y su voz no era acusadora, sino increíblemente triste. «No me ha comprado, Kepa. ¿Solo te ha besado?» Apartó la mirada, dolido. «Sep, ¿crees que eres la primera, Leire? ¿La primera chica humilde a la que un niño rico de Neguri marea para pasar el rato?» «Él no es así», grité en un susurro para no despertar a los niños. «Me ha confesado que estaba jugando, pero que ya no sabe si es un juego». «Es diferente». «Claro que es diferente», dijo Kepa levantándose. «Para ti es todo. Para él es una tarde de martes. Solo ten cuidado». Su advertencia me dolió, pero el veneno dulce de Íñigo ya corría por mis venas. Ese beso lo había cambiado todo. Ya no era mi benefactor, ya no era mi jefe. Era el hombre que me había besado. Nuestra vida se partió en dos. Estaba la vida de día. Yo, Leire, la empleada eficiente del departamento de administración, la que saludaba a Ander con una sonrisa amable, la que iba a casa, corriendo a hacer la cena y ayudar con los deberes. Y luego estaba la vida secreta, la que empezaba al atardecer. Íñigo ya no usaba excusas para venir a casa. Simplemente venía. Se convirtió en una rutina que me hacía temblar de anticipación. A las 7:30 oía sus pasos firmes en el descansillo y mi corazón se disparaba. Llegaba con su traje impecable, se aflojaba la corbata de seda y se sentaba en nuestra humilde cocina mientras yo preparaba la cena para los niños. Se convirtió en un espectador de nuestra pobreza y, extrañamente, su presencia la dignificaba. «Hueles a ajo y a cebolla, Leire», me susurró un día, acercándose por detrás mientras yo removía un sofrito. Me rodeó la cintura con sus brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Me quedé rígida. Kepa estaba en el salón. Podíamos oír la televisión. «Íñigo, por favor». «Me encanta», dijo ignorándome, inhalando el olor de mi pelo. «Hueles a hogar. Hueles a de verdad». Me giró entre sus brazos. Sus ojos dorados me estudiaron, hambrientos. «Estoy tan harto de mi vida, Leire, harto del olor a perfume caro y a mentiras, harto de mi madre, Begoña, y sus cenas benéficas falsas, harto de mi hermana Ainhoa, que solo habla de con quién se va a casar, harto de mi hermano Gorka, que solo sabe cómo gastar el dinero de mi padre». Su confesión me desarmó. Vi al hombre cínico del entierro, pero ahora veía también su soledad. «Tú no eres como ellos, Íñigo». «No», dijo su voz grave. «Yo soy peor, porque yo sé que es toda una farsa y aún así sigo jugando». Y me besó de nuevo, allí mismo, en mi cocina, con el ruido de los dibujos animados de Unai de fondo. Un beso posesivo, profundo, que me hizo agarrarme a las solapas de su chaqueta. Empezamos a vernos fuera. Citas, aunque él nunca las llamó así, eran paseos. Me recogía en la oficina y me llevaba a los sitios más insospechados de Bilbao. Un día era el Museo de Bellas Artes, donde me explicaba el significado de los cuadros oscuros de los pintores vascos.
Otro día me llevaba al funicular de Archanda y veíamos cómo la ciudad se iluminaba a nuestros pies, como un manto de diamantes. ¿Ves todo eso, Leire?, me dijo una noche desde el mirador, mientras el viento frío nos azotaba. Es mi jaula, una jaula muy bonita, muy cara, pero una jaula. Para mí es un sueño, le contesté mirando las luces del Guggenheim. Es porque tú no perteneces a ella. Me cogió la mano. Sus dedos eran fuertes y cálidos. Tú eres libre, pero yo no me sentía libre. Me sentía más atada que nunca, atada a él. El resto del mundo empezó a notar el cambio. En la oficina, Ander, el bueno y dulce Ander, se acercó a mi mesa un lunes. Leire, vaya, estás radiante. Me sonrojé. Sabía que era verdad. El amor, o lo que yo creía que era amor, me había sentado bien. Gracias, Ander. Oye, te lo pregunté hace tiempo, pero este sábado es la Astenagusia, la Semana Grande. La cuadrilla vamos a ver los fuegos artificiales desde el puente de Deusto y luego a tomar algo por el casco viejo. Me encantaría que vinieras. De verdad. Su mirada era tan limpia, tan honesta. Era la invitación que una chica como yo debería aceptar. Una vida normal. Ander, me encantaría, pero estás ocupada. Una voz fría y cortante sonó detrás de mí. Íñigo. Estaba de pie junto a mi mesa, con un traje gris perla que le hacía parecer un dios de mármol. No miró a Ander. Me miró a mí. Tenemos esa reunión sobre los archivos de contabilidad, Leire. ¿Recuerdas? El sábado. Me quedé helada. No había ninguna reunión. Ander, valiente, intervino. Hombre, señor Arteaga. Un sábado por la noche con los fuegos artificiales. Suena a faena. La mirada dorada de Íñigo se posó en Ander. Fue una mirada tan fría, tan llena de poder y desprecio, que Ander retrocedió físicamente un paso. Mi empresa no se detiene por unos petardos, Ander, y Leire es mi asistente personal. Está donde yo la necesito. ¿Verdad, Leire? Asistente personal. Me había ascendido sin decírmelo. Era una promoción y una cadena al mismo tiempo. Sí, Íñigo, la reunión. Lo había olvidado. Lo siento, Ander. Ander me miró con una lástima infinita. No pasa nada, Leire. Entiendo. A mandar. Y se fue a su mesa. Íñigo se quedó allí un segundo más. Se inclinó como para revisar un papel en mi escritorio y su boca quedó a 1 centímetro de mi oído. No quiero que vuelvas a hablar con él. Susurró y su aliento cálido contrastaba con la frialdad de sus palabras. No me gusta cómo te mira. No me gusta que otros hombres miren lo que es mío. Me quedé sin respiración. Era la frase más machista, más posesiva y más anticuada que había oído en mi vida. Y Dios me perdonara. Una parte oscura y primitiva de mí sintió un escalofrío de placer. Me estaba reclamando. Sube a mi despacho. Ahora, ordenó en voz normal y se fue. Subí en el ascensor temblando, pero esta vez de una emoción diferente. Era una mezcla de miedo y excitación. Cuando entré en su despacho en la última planta, él no estaba sentado. Estaba junto al ventanal, mirando la ría, con las manos en los bolsillos. No se giró. ¿Te gusta Leire?, preguntó, refiriéndose a Ander. Es mi amigo, es amable. La amabilidad es la virtud de los débiles. Se giró y sus ojos echaban chispas. ¿Quieres amabilidad? ¿Quieres un chico bueno que te lleve a comer pinchos y te dé hijos que se parezcan a él? ¿Eso es lo que quieres? No, yo no quiero nada. Mientes. Caminó hacia mí, rápido, y yo retrocedí, hasta que mi espalda chocó contra la puerta cerrada. Mientes. ¿Quieres esto? Me agarró por la cintura y me levantó del suelo, pegándome contra la madera. Su boca se estrelló contra la mía. Esto no fue un beso, fue un castigo. Fue un beso de rabia, de celos, de posesión. Sus labios eran duros, exigentes. Su lengua invadió mi boca, reclamándola. Una de sus manos se enredó en mi pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi cuello. Mía, gruñó contra mi piel. Eres mía, Leire, la hija del conserje, la chica del vestido verde. Mía,
Sentí sus dientes rozar mi lóbulo y un gemido se me escapó. El terror y el deseo eran la misma cosa. Estaba siendo devorada. «Dilo», ordenó, su boca ahora en mi cuello, en el punto exacto donde mi pulso se había vuelto loco. «Dilo». «Soy tuya, Íñigo». «Íñigo, por favor». «Dilo». Soy tuya», susurré, rota. En el instante en que lo dije, toda la rabia se desvaneció de él. Su agarre se suavizó. Su boca se volvió tierna. Levantó la cabeza y me miró. Estaba sin aliento, igual que yo. Sus ojos dorados ya no eran fríos, ardían. «Dios, Leire», murmuró como si estuviera herido. «¿Qué me estás haciendo?» Me bajó lentamente hasta que mis pies tocaron la moqueta. Sus manos acunaron mi cara, sus pulgares limpiando las lágrimas que yo no sabía que estaba derramando. «No llores», dijo su voz ronca. «No llores». «Me has asustado». «Lo sé, me asusto a mí mismo». Apoyó su frente contra la mía. «Tenía un plan, Leire. Un juego estúpido para divertirme. El niño rico y la chica pobre. Quería seducirte, sí. Quería que te enamoraras de mí solo para ver cómo lo hacías. Quería romperte». Escuché las palabras, la confesión de mi hermano Kepa hecha realidad, pero no me dolieron, porque vi la agonía en su rostro. «Pero, ¿y ahora?», susurré. «¿Y ahora?». Me dio un beso corto y suave. «Ahora mírame, estoy celoso de un administrativo con cara de pan. Llego a casa y el perfume de mi hermana me da náuseas porque solo quiero oler a tu cocina. El plan se ha ido al infierno, Leire. Te has metido bajo mi piel». Me cogió de la mano. «Sal de aquí, vete a casa. Esta noche no». «¿Por qué?». «Porque si te quedas un minuto más en este despacho, Leire», dijo con una honestidad brutal que me hizo temblar, «no voy a ser capaz de detenerme y no quiero que sea así. No contigo». Me abrió la puerta. Salí al pasillo como una sonámbula. Mientras bajaba en el ascensor me miré en el espejo. Tenía los labios hinchados, los ojos brillantes y una marca roja en el cuello. No era una mordedura, era la quemazón de su barba. Kepa tenía razón, era un juego. Pero Íñigo Arteaga no sabía que en ese juego yo también tenía mis cartas. Y la más importante era que él, el heredero cínico de Bilbao, el hombre que lo tenía todo, se estaba enamorando de mí. Y eso me daba a mí todo el poder. Salí de su despacho con el pulso desbocado y la piel ardiendo. Su confesión, «me he metido bajo tu piel», era mi victoria. Y su orden, «si te quedas un minuto más, no voy a ser capaz de detenerme». Era una promesa que me hizo temblar de miedo y de un deseo oscuro y profundo. Yo, Leire, la huérfana, la hija del conserje, tenía el poder de hacer que Íñigo Arteaga, el heredero de Bilbao, perdiera el control. Ese poder se convirtió en mi droga. Los días siguientes fueron un tormento exquisito. Él cumplió su palabra. No me tocó. Mantuvo una distancia física en la oficina que era casi un insulto, pero sus ojos dorados me seguían a todas partes. Cuando me inclinaba sobre un archivador, sentía su mirada en mi espalda, quemándome a través de la tela. Cuando hablaba con Javi, el de personal, veía de reojo la tensión en la mandíbula de Íñigo. Era un león enjaulado y la llave de la jaula la tenía yo. Empezó la Astenagusia, la Semana Grande de Bilbao. La ciudad se transformó. Dejó de ser la capital gris de la industria para convertirse en una fiesta de ruido, música y multitudes. El olor a pinchos calientes y a vino derramado flotaba en el aire. Las texosnas, las casetas de fiesta bombeaban música por todo el arenal. Y en mitad de esa locura, Íñigo Arteaga me citó. El sábado de los fuegos artificiales, el mismo día que Ander me había invitado a ir con la cuadrilla, Íñigo me envió un mensaje seco. 8 en punto, portal. No le dije nada a Kepa. Me puse el vestido verde, el que a él le gustaba, y me maquillé con un cuidado febril. «Vas demasiado guapa para...», empezó a decir Kepa desde el sofá, y luego calló, entendiendo. «Voy a ver los fuegos», dije, sin mirarle. «Ten cuidado, Leire, esta noche hay mucha gente, mucho loco».
Estaré bien, voy con Íñigo. Kepa soltó una risa hueca. Ese es el loco del que te hablo. Cuando bajé, él no estaba en su coche deportivo. Estaba apoyado contra una berlina negra, anónima, con chofer. Llevaba vaqueros caros y una chaqueta de cuero, irreconocible. ¿Dónde vamos?, pregunté, mi voz temblando por la anticipación. Lejos del ruido, dijo, abriéndome la puerta. No nos llevó al puente de Deusto, atestado de gente, no nos llevó al Arenal. El chofer nos condujo por las colinas que rodean Bilbao, subiendo por una carretera estrecha y oscura hasta el mirador de Archanda. Estábamos por encima de todo. La ciudad entera era una maqueta brillante a nuestros pies. Estábamos solos. Desde aquí se ve mejor, dijo su voz grave en el silencio de la noche. Nos apoyamos en la barandilla de piedra. El aire era frío, olía a tierra mojada y a pino. A las 10:30 en punto, la oscuridad explotó. El primer cohete subió silbando y estalló en una lluvia dorada, idéntica al color de sus ojos. Los fuegos artificiales retumbaban en el valle y el eco golpeaba nuestro pecho. Él no miraba el cielo. Me miraba a mí. Cada explosión iluminaba su rostro. Veía su mandíbula tensa, sus labios entreabiertos, su mirada hambrienta. El cielo se rompía en colores imposibles, rojos, verdes, azules, y yo solo podía ver el reflejo de esa guerra de colores en sus pupilas. «Eres preciosa, Leire», susurró, y su voz se mezcló con el silbido de un cohete. Se acercó. Yo estaba temblando, pero no de frío. Íñigo... La gente... No hay nadie, dijo poniéndose detrás de mí. Me rodeó con sus brazos, pegando mi espalda a su pecho. Sentí la dureza de sus músculos, el calor de su cuerpo protegiéndome del frío. Apoyó su barbilla en mi hombro, junto a mi cuello. Su aliento cálido rozó mi oreja. «¿Te dije que olías a hogar?», susurró mientras una palmera de luz blanca moría sobre la ría. Asentí, incapaz de hablar. «Mentí», dijo. Su mano, que había estado en mi cintura, subió lentamente, rozando mi costado, mis costillas, hasta detenerse justo debajo de mi pecho. Sentí su pulgar rozar el borde de la tela del vestido. «Hueles a deseo. Hueles a todo lo que yo no tengo». Cada explosión en el cielo era una sacudida en mi cuerpo. Sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja y luego bajaron por mi cuello dejando un rastro de fuego húmedo. «Estás temblando», constató. «Tengo miedo». «Bien», dijo, su voz ronca. «Yo también». El espectáculo terminó en una apoteosis de ruido y luz blanca que nos dejó ciegos y sordos por un segundo, y en ese silencio que siguió solo se oía nuestra respiración. Me giró lentamente y me besó. Un beso salado por mis lágrimas, un beso que sabía a pólvora y a promesas rotas, un beso profundo, lento, desesperado. «Vámonos a casa, Leire», dijo contra mi boca. «A tu casa». Cuando entramos en el piso de Deusto, todo estaba en silencio. Eran más de las 12. Kepa, Edurne y Unai dormían, vencidos por el cansancio de la fiesta. La única luz era la del televisor, que Kepa había dejado encendido, y el sonido lejano de la música de las texosnas que subía desde el Arenal. Íñigo cerró la puerta con una suavidad irreal. El clic de la cerradura sonó como el cerrojo de una celda. Se quitó la chaqueta de cuero y la dejó caer sobre una de nuestras sillas desparejadas. Me observaba desde el otro lado del pequeño salón. «Ven aquí», dijo. No fue una orden, fue una súplica. Di un paso y otro. Me detuve frente a él. Él era el rico, el poderoso. Pero en mi casa, en mi territorio, parecía vulnerable. «Me estoy volviendo loco, Leire», dijo sin tocarme. «No duermo. Voy a las reuniones y solo veo tu cara. Veo tu vestido verde. Veo cómo me miraste en el cementerio con ese orgullo imposible». «Yo...» «No hables», puso un dedo sobre mis labios como la primera vez, pero esta vez el gesto no era juguetón, era desesperado. «No digas nada que me haga recuperar la cordura». Levantó la mano y, con el dorso de los dedos, rozó mi mejilla. Su piel era áspera por el frío de la noche. Trazó la línea de mi mandíbula, bajó por mi cuello
y sus dedos se deslizaron bajo el escote de mi vestido. Cerré los ojos jadeando. Íñigo, tus manos están heladas. Estoy ardiendo por dentro, murmuró. Sus dedos rozaron mi clavícula, sintiendo el latido desbocado de mi pulso. Y entonces sus dos manos fueron a mi cintura y me atrajo hacia él con una fuerza que me robó el aliento. Nuestro beso fue brutal. Ya no había ternura, solo la necesidad acumulada de semanas de contención. Era un beso de pura hambre. Me levantó del suelo y me sentó sobre la mesa del comedor, nuestra mesa barata, apartando los libros de Kepa de un manotazo. Se colocó entre mis piernas, sus manos subieron por mis muslos, bajo la falda del vestido verde. Sentí sus palmas ásperas y calientes sobre mi piel. «Eres mía», gruñó, besando mi cuello, mi mandíbula, la comisura de mis labios. «Esta noche no voy a detenerme, Leire. ¿Entiendes? Esta noche no habrá despacho ni puertas cerradas». «Lo sé», susurré, y era verdad. Lo sabía y lo deseaba. Era mi venganza y mi rendición, todo en uno. Me deshizo el pelo, tirando de las horquillas, dejando que mi melena cayera sobre mis hombros. «Así», dijo su voz rota, «salvaje, así es como te vi, mi pequeña salvaje orgullosa». Besó la marca invisible que me había dejado en la oficina, la piel sensible de mi cuello. Sus labios bajaron y sentí su boca caliente a través de la fina tela del vestido, justo sobre mi corazón. Lo oía latir, o quizás era el suyo. Me cogió en brazos como si no pesara nada. Di un pequeño grito asustada y me aferré a su cuello, enterrando mi cara en el hueco de su hombro. Olía a cuero y a él. No me llevó a su coche, no me llevó a un hotel de lujo. Me llevó a mi dormitorio, a mi cama individual, la que la empresa de su padre me había proporcionado. Me depositó sobre las sábanas limpias que yo misma había lavado esa mañana. La luz de la luna, filtrada por la ventana, bañaba la habitación. Se quedó de pie junto a la cama, mirándome. Se desabrochó la camisa, lentamente, sin apartar sus ojos dorados de los míos. «Mi mala intención, Leire», dijo con una sonrisa triste. «Empezó como un juego. Quería mancharte. Quería demostrar que eras igual que todas, que la hija del conserje también tenía un precio». «¿Y ahora?», pregunté, mi voz apenas un hilo. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. «¿Y ahora?». Me cogió la mano y se la llevó a su pecho. Sentí el latido poderoso, rápido. «Ahora el único precio que quiero pagar eres tú». Se inclinó sobre mí, y esa noche, en mi humilde piso de Deusto, con el eco de la Astenagusia muriendo sobre la ría, dejé que el heredero cínico de Bilbao cumpliera su mala intención. Dejé que me desarmara, que me adorara y que me rompiera. Me entregué al hombre que había destruido mi orgullo y que, en el proceso, se había convertido en lo único que mi cuerpo y mi alma necesitaban. Cuando desperté, horas después, la luz grisácea de Bilbao empezaba a colarse por la persiana. Estaba sola en la cama. El olor de él seguía en mi almohada. Me levanté, tambaleándome, con el vestido verde arrugado en el suelo. Fui al salón. Él no estaba. Se había ido. Pero sobre la mesa de la cocina, junto a la bolsa de los pasteles de arroz que trajo la primera noche, había un fajo de billetes. 50.000 pesetas. Miré el dinero y luego miré mis manos. Las manos que él había llamado fuertes. Las manos de la hija del conserje. Kepa tenía razón. No había sido amor. Había sido una transacción. Acababa de pagar su capricho. El sol gris de Bilbao se coló por la persiana, iluminando el dinero sobre la mesa de la cocina. Un fajo de billetes, varios billetes de 100 euros, 1.000 euros, el precio de una noche, el precio de mi orgullo. Me quedé mirando ese dinero y un frío que no tenía nada que ver con la mañana se instaló en mis huesos. El olor de Íñigo seguía en mi piel, en mis sábanas, pero este dinero lo borraba todo, lo convertía en algo sucio, en una transacción sórdida. La puerta del pasillo se abrió. Era Kepa. Se había levantado para ir a buscar trabajo al puerto. Vio los billetes sobre la mesa.
Luego me miró a mí, de pie, descalza, todavía con el vestido verde de la noche anterior arrugado, con el pelo revuelto y los labios hinchados. No tuve que decir nada. Él lo supo. Su mirada no fue de rabia, fue de una decepción tan profunda, tan absoluta, que me rompió por dentro. «Así que este era el precio», dijo. Su voz era un murmullo muerto. «Kepa, yo...» «No», levantó la mano. «No lo expliques, Leire», cogió el fajo de billetes. Yo pensé que los iba a romper, a tirar por la ventana. En lugar de eso, los contó con una calma aterradora. 1.000 euros, supongo que es una tarifa generosa por la hija del conserje. Cada palabra era un bofetón. «Él no es así». «Sí es así, Leire», gritó por primera vez y vi lágrimas de furia en sus ojos. «Es exactamente así, te lo dije, te lo advertí, era un juego, se ha divertido, ha conseguido su trofeo y ahora te paga para que te calles y desaparezcas. Te ha pagado como a una...». No se atrevió a decir la palabra, pero flotó en el aire entre nosotros, fea y sucia. Me derrumbé, me senté en una de las sillas, la misma donde él se había sentado a tomar café, y empecé a llorar. Lloraba de vergüenza, de rabia, de un dolor sordo. Había sido tan estúpida. Me había creído especial, me había creído su luz, su salvación. Y solo era su capricho de fin de semana. Kepa me miró llorar y toda su rabia se esfumó. Se arrodilló a mi lado y por primera vez desde que éramos niños me abrazó. «Lo siento, Leire. Lo siento». «Tenías razón», sollocé contra su hombro. Tenía razón. Ese día el orgullo volvió, pero no era el orgullo desafiante de antes. Era un orgullo frío, hecho de cenizas y acero. Me duché, frotándome la piel hasta dejarla roja, intentando borrar su olor, sus manos, el fantasma de sus besos. Me vestí con mi ropa más severa, me recogí el pelo en un moño tirante, metí los 1.000 euros en un sobre. Fui a la oficina. El mundo seguía girando. La gente tecleaba, sonaba el teléfono. Ander me sonrió desde su mesa, pero al ver mi cara, su sonrisa murió. «Leire, ¿estás bien? Estás pálida como la cera». «Estoy bien, Ander. Gracias». Subí directamente a la última planta, a su despacho. Su secretaria, una mujer mayor y estirada, me miró por encima de las gafas. «¿Tiene cita?» «Tengo que verle. Es urgente». «El señor Arteaga no está. Se ha ido». «¿Se ha ido? ¿A una reunión?» La mujer me miró con lástima, esa lástima que era peor que el desprecio. «Se ha ido de viaje, querida. A Londres, un viaje de negocios. Vuelve en 2 semanas, 2 semanas». El aire se me escapó de los pulmones. Era el golpe final. Ni siquiera se había molestado en decírmelo. Había jugado, había ganado y se había ido a su siguiente distracción, dejándome el dinero para que me entretuviera. Dejé el sobre en la mesa de la secretaria. «Dígale que la hija del conserje le devuelve su limosna». Y me fui. Bajé en el ascensor, crucé el vestíbulo, salí del edificio de cristal y caminé. Caminé sin rumbo por la orilla de la ría, bajo el chirimiri que había vuelto a caer. El titanio del Guggenheim estaba gris, apagado como mi alma. Estaba todo claro. Él había ganado, me había roto. Pasó una semana, 7 días de infierno. Seguía yendo al trabajo, pero era una autómata. Ander intentaba hablarme, pero yo no tenía nada que decirle. Kepa me trataba con una delicadeza que me dolía. La comida no me sabía a nada. El piso de Deusto, que había sido mi palacio, ahora era una jaula que me recordaba mi estupidez. Íñigo Arteaga había desaparecido de la faz de la tierra. Lo que yo no sabía, lo que supe mucho después, fue que esa semana Íñigo tampoco estaba en Londres. Estaba en Neguri, en la mansión de sus padres, y estaba viviendo su propio infierno. Me contó que esa noche, después de dejarme en mi cama, huyó. Huyó de mi olor, del silencio de mi piso, de la intensidad de lo que había sentido. Conducía por la ría, temblando, y se dio cuenta de que su mala intención se había vuelto contra él. Se había enamorado y le aterró. Amarme a mí, a la hija del conserje, era un suicidio social. Era el final de su mundo. Así que hizo lo único que su clase le había enseñado a hacer: reducirlo todo al dinero. Dejar esos billetes fue un acto de pánico.
Fue su intento desesperado de convertir lo que había pasado, ese acto de conexión brutal, en una transacción. Si era una transacción, él seguía teniendo el control. Si era amor, estaba perdido. Pero el dinero no funcionó. Pasó esa semana encerrado en su cuarto de Neguri, bebiendo coñac y mirando por la ventana, oyendo las risas vacías de su hermana Ainhoa hablando de bodas, viendo el desprecio en los ojos de su padre Josu, la frivolidad de su madre Begoña, y por primera vez no se vio a sí mismo en ellos, vio el vacío. El sábado siguiente, una semana después de los fuegos artificiales, su madre dio una de sus cenas estúpidas. «Iñigo, querido, tienes que bajar», le dijo Begoña. «Ha venido la hija de los Urrutia, es perfecta para ti». Y en ese momento, Iñigo me contó que algo se rompió. La imagen de esa chica perfecta, con su apellido y su sonrisa vacía, le dio náuseas. Solo podía pensar en mi sonrisa rota, en mis manos fuertes, en mi orgullo imposible, en el sabor de mis lágrimas. Se levantó, se puso una chaqueta, bajó las escaleras de mármol y sin decir nada a nadie cogió su coche y condujo bajo la lluvia hasta Deusto. Yo estaba en la cocina intentando comerme un trozo de tortilla que Edurne me había obligado a aceptar. Oí el timbre, pensé que era Ander, que había amenazado con venir si no le cogía el teléfono. Kepa fue a abrir y oí su voz, la voz de Iñigo. «Tengo que verla». «Lárgate de aquí», dijo Kepa. Su voz era un gruñido bajo. «¿No me iré sin verla?» Salí al pasillo. Estaba allí, en mi descansillo, empapado por el chirimiri, con el pelo pegado a la frente y una mirada de desesperación que nunca le había visto. Parecía un náufrago. «Leire, ¿has olvidado algo?», le dije. Mi voz era hielo puro. «¿Quizás quieres un recibo por tu pago?» El dolor en su cara fue tan real que me hizo retroceder. «Toma», dije. Cogiendo el sobre de la cómoda, la secretaria me lo había devuelto. «El señor Arteaga no acepta devoluciones. No queremos tu dinero». «No es dinero, Leire». «¿Ah, no? ¿Qué es? ¿El precio de tu diversión?» «Es mi estupidez», gritó y su voz retumbó en el hueco de la escalera. «Es mi cobardía». Dio un paso y apartó a Kepa, que intentó detenerle. Entró en mi piso. «¡Lárgate!», gritó Kepa. «No», me miró, sus ojos dorados suplicando. «Leire, escúchame, lo del dinero...» Fue pánico, fue asqueroso, fue vil, pero fue pánico. No sabía cómo manejar lo que sentía. «¿Y qué sentías?», le reté cruzándome de brazos. «¿Que me ahogaba? ¿Que me estaba enamorando de ti? Y eso no estaba en el plan. El plan era romperte a ti, no que me rompieras tú a mí». Edurne y Unai habían salido asustados. «Iñigo, vete». «No, no me iré, no hasta que me perdones». «Tira ese dinero, quémalo, pero no me pidas que me vaya». «¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para otro juego?» «Para esto». Se arrodilló, allí mismo en el suelo de terrazo barato de mi pasillo. El heredero de los Arteaga, el rey de Neguri, de rodillas frente a la hija del conserje. Kepa se quedó sin aliento. «Leire», me cogió las manos, sus manos heladas. «Fui un cobarde. Intenté convertirte en algo que pudiera comprar y desechar, porque lo que eres de verdad y me aterra. Eres la única persona real que he conocido en mi vida. Y si me dejas, si no me perdonas, estoy muerto». Y entonces vi al hombre detrás del monstruo, vi al niño aburrido de la fiesta, al hombre solitario del mirador. «Levántate», dije tirando de él. «¿Me perdonas?» «No lo sé. No te pido que lo sepas ahora, solo te pido que vengas conmigo». «¿A dónde?» «A casa, a mi casa, a enseñarles quién eres». Una hora después aparcamos frente a la mansión de Neguri. La cena de gala estaba en su apogeo. Iñigo no me dio tiempo a cambiarme. Seguía con mis vaqueros y mi jersey. Abrió la puerta principal y me hizo pasar. La música de un piano se detuvo. El murmullo de la gente bien de Bilbao se congeló. Josu, Begoña, Gorka y Ainhoa Arteaga estaban en el centro del salón, con la famosa hija de los Urrutia. Nos miraron. Me miraron a mí, a la hija del conserje, con mi ropa húmeda y mi pelo revuelto. «Iñigo», dijo su padre, Josu, con una voz que era acero puro. «¿Qué significa esto?».
Íñigo me cogió de la mano. Apretó la mía, que temblaba. «Padre, madre, quiero presentaros a Leire». Begoña, su madre, soltó una risita nerviosa. «Íñigo, querido, no es el momento para tus bromas. Es la hija del...». «Es Leire», la cortó Íñigo. «Es la mujer que me salvó del vacío en el que todos vosotros vivís. Es la mujer que me ha enseñado lo que es el orgullo, la luz y la verdad». Caminó, arrastrándome con él, hasta el centro de la habitación. Se detuvo frente a sus padres. «Y es mi futura mujer». El silencio fue absoluto. La hija de los Urrutia palideció. Ainhoa ahogó un grito. Josu Arteaga miró a su hijo como si acabara de firmar su sentencia de muerte. «Si sales por esa puerta con ella», dijo el padre lento y letal, «olvídate de tu apellido, olvídate de tu herencia, estás fuera». Íñigo me miró. Vi en sus ojos dorados el abismo, la elección. Su mundo entero oyó. Sonrió, una sonrisa de verdad, la primera que le veía. «Quédatelo todo, padre. Quédate el dinero, los barcos y los cuadros oscuros. Quédate con tu jaula de oro. Yo ya tengo lo que quiero». Tiró de mi mano y, sin mirar atrás, salimos de la mansión. Mientras cruzábamos el jardín, bajo la lluvia fina, empecé a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Él se detuvo, bajo un roble, me cogió la cara entre las manos y me besó. Un beso con sabor a chirimiri y a libertad. «¿Y ahora qué?», susurré. «Ahora», dijo besándome la frente, «ahora empezamos a vivir». Y así fue. Íñigo Arteaga renunció a todo, menos a mí. Encontramos un apartamento precioso, uno que pagamos los dos, cerca de la ría. Él empezó a trabajar en una empresa más pequeña, una donde valoraban su cerebro y no su apellido. Yo volví a estudiar. Y Kepa, Edurne y Unai se convirtieron en la familia que él nunca tuvo. Su mala intención había sido el camino más oscuro y retorcido hacia la luz más pura. Íñigo nunca dejó de ser cínico. Y yo nunca dejé de ser la hija orgullosa del conserje. Pero juntos encontramos algo que ninguno de los dos sabía que existía. Como él me dijo una noche, muchos años después, mientras veíamos a nuestros propios hijos jugar en el parque: «La sed de amor que despertaste en mí, Leire, no se sacia jamás. Cuanto más bebo de ti, más sed tengo».